5, 6, 7. Cucaracha. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, cucaracha. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Que le dio tanto al pueblo para creer que nuestra música es más que música, canciones que alimentan nuestro ser, grande de corazón y humilde sencillez. La historia de ratones. Una familia de ratones vivía muy bien en una gran pastelería del centro de Madrid. La vida fue simple, buena con ellos, ya que había pasteles, una abundancia como crema catalana, churros, rosquillas y mucho más. Pero un día, Sergio, el pastelero, trajo un gato. Desde entonces, la vida de los ratones fue miserable. El gato mejor de por la cocina. Le gustaba únicamente la crema catalana, que prefería a sus croquetas, pero como le encantaba también la carne, buscaba en los hoyos de las madrigueras para atrapar ratones. Los ratones tenían un problema muy grave y se reunieron para encontrar una solución. Queridos amigos, no podemos continuar así o moriremos de hambre y de sed muy pronto. Tenemos que encontrar un modo de liberarnos de este gato. Estoy de acuerdo. Tenemos que idear un plan. No podemos continuar así. Ya no tenemos que comer. Estoy seguro que ninguno de nosotros está feliz ahora, debido a nuestro enemigo común, el gato, ¿verdad? Sí, es verdad. Que antes nuestra vida era maravillosa y ahora es una pesadilla. Todos debemos actuar y pensar a un plan para deshacernos del gato, o si no, él nos va a comer. Y como él no me quiere, podemos poner un gran plato de postre con crema catalana que el gato se comería hasta que le dé una indigestión y estaría tan enfermo que el pastelero se enfadará y le echará fuera de la pastelería para siempre. Sí, es una idea muy buena. Tenemos que encontrar un plan para atraer al gato hasta el plato de postre. Pienso que sería posible de correr hasta el fregadero para tomar suficiente crema de las cacerolas y ponerla en el plato de postre. Es muy peligroso. El gato anda dando vueltas por la cocina. Jamás lograremos llegar a las cacerolas.
es muy difícil saber exactamente dónde está el gato. Por eso quizás podemos pensar en algo. De esa forma, cuando llega el gato, podremos escapar muy rápidamente. ¿Piensas que podrás ser más astuto que el gato? Pobre niño, ¿estás soñando? Ya sé, tengo un plan. Es realmente simple. Todo lo que tenemos que hacer es colgar un cascabel alrededor del cuello. Y así, cuando se vaya, sonará, podremos escucharlo y cuando se acerque, tendremos tiempo de escapar antes de que esté demasiado cerca. Ay, 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 qué tonterías dices. ¿Te crees Superman? ¿Tus sueños? ¿Tomas tus sueños por la realidad? Esa es una idea brillante, pequeño amigo. Ahora, la pregunta es, ¿quién le pondrá el cascabel al gato? Una cosa es decir lo que debería hacerse y otra bien diferente es hacerlo. Bueno, chicas, tenemos que pensar a qué lugares podríamos ir durante las vacaciones. ¿Por qué no vamos a Tahití? Sí, es una idea. Podríamos ir a Marrakech, ¿eh? Hace buen tiempo en mayo. Quizás podamos ir a Provenza, en el sur de Francia. Está más cerca y se dice que es un paraíso. Así. Paraíso. ¿Y por qué no? Pues podríamos ir en moto a visitar las Dolomitas en Italia. ¿Y qué podríamos visitar? Sí, en Tahití podríamos visitar y admirar los paisajes y también el clima es muy agradable. Y en Marrakech, el sí, clima no es agradable. Sí. Visitaremos ¿qué? A Marrakech. El jardín majorel. Ah, sí. Pour ejemplo, Sí. la palmería, un camello. ¡Qué idea! Sí, pero en las Dolomitas podemos ir en moto, atravesamos Francia, Suiza y cruzando el macizo montañoso, hermoso. Sierra. Tú también es hermosa. En Provenza alquilaremos una gran casa típica en medio de los pinos, con el canto de las cigarras. Con bananas, ¿no? Sí, buena idea. Descubriremos el Luberon y sus maravillas, tal como los acantilados ocres del Rosellón. Sí. Pero en Tahití
podríamos alojarnos a orillas de las lagunas azules. Y podríamos también nadar con los peces de colores. Ah, sí, pero desde Marrakech podríamos ir a donde... No sé, a las montañas. Podemos visitar las montañas del Atlas y los pueblocitos de berberes. Así, con los Sí, objetos Sí, pero desde las Dolomitas podemos visitar pequeños pueblos de montaña, castillos de ensueño, como el castillo del Tirol. Ah, sí, Sí, la idea. no hay un diablo entonces. Sí, pero en Provenza haremos la ruta de la lavanda. Qué Visitaremos Vesna, Avignon y su puente famoso, Quebrado, Castillo, sí, el puente y la Quebrado. elegante ciudad de Aix-en-Provence. Sí, con la música, hay música. Pero, Pero que... ¿qué comeremos? Aunque sí, comeremos nueces de coco, lechones pequeños, sí, y otras frutas exóticas. Hay muchas, Sí, hay muchas En Marrakech comeremos también muy bien. Sí. El couscous. Sí. La farine. Oh là, comme tu veux. La pastilla. Y el pastel, el farine. Y los pasteles con almendra y azúcar. Muy gorda. Sí. El régimen. En Provenza la gastronomía ofrece especialidades sabrosas a base de olivas, tomates, hierbas, pescado, dulces y deliciosos vinos En las Dolomitas nos esperan los ravioles, los espaguetis y las deliciosas pizzas. Todas conocen la reputación de la comida italiana. Es la mejor del mundo. Una de las Tanto hablar de comidas me dio hambre. Ah, sí, yo también. Vamos, dejen de soñar. ¿A dónde vamos a comer? Sí. Vamos a comer a la cantina. Vamos a beber un poco de vino. Salud. Salud. ¡Qué sorpresa! Sí, soy Sir Juan Pedro y Genoveva. ¡Qué gusto! ¿Cuánto tiempo sin veros? ¡Qué sorpresa! Pero miren a quién nos encontramos. A... Genoveva. ¿Cuánto? Pues, claro. ¿Cuánto tiempo sin verte? Has cambiado mucho desde el instituto. Casi no te reconozco. Plus fort. Casi no te reconozco. Casi no te reconozco. Ah, sí, Genoveva. Pero ¿qué dices? Pero si está igual de guapa. Muchas gracias, Juan Pedro. Me alegro que me reconociste y veo que no has perdido nada de tus buenos modales. Me parece que, aunque no se puede decir lo mismo de todo el mundo. Pero, ¿cuánto tiempo?
pasado desde la última vez que nos vimos? No lo recuerdo. Juan Pedro, no te acuerdas. Está perdiendo un poco la memoria. Fue para el casamiento de Genoveva, la pequeña, hace 20 años. Por supuesto, el casamiento de Genoveva la pequeña. ¿Cómo pudiste olvidarlo? Tu exnovia, ¿cómo pudiste olvidarlo? Claro, claro, claro. Es por eso, hace mucho tiempo, 20 años, ya. Bonita fiesta. Ah, claro, sí, la Genoveva la pequeña. Ah, ¿cómo podría olvidarla? Fue mi primer amor. Ah, sí, es tu primer amor. En el instituto, todos creíamos que te casarías con ella. Pero, como al final te casaste con Genoveva la Grande, pues a la pequeña le tuvo que encontrarse otro pretendiente. Por cierto, no es nada mal, que lleva una vida de princesa y esta sigue siendo la misma pesta que en el instituto. Es insoportable. Así es. Pues me alegro mucho por ella que se haya encontrado tan rápido otro pretendiente después que Juan Pedro me prefirió a mí. Lo que podemos clasificar de una excelente elección. ¿Qué te puedo contar? Estamos simplemente felices. ¿Y tú, Genoveva la mediana, qué es de tu vida? ¿Sigues casada? ¿Divorciaste? ¿Y tienes nietos? Ah, querida Genoveva, no hemos divorciado y tenemos 10 nietos, 6 niños y 4 nietas. ¡Wow! ¿No hablaste con tus hijas de los famosos métodos de contracepción? Nuestros hijos han sido muy razonables. Hasta ahora tenemos 2 nietos y estamos muy felices. ¿Dos hijos? ¿Nuestros nietos? Ah, sí, claro, 2 hijos y 2 nietos. Pobre Juan Pedro, tu memoria te juega malas pasadas. Mis hijas tienen buenos maridos que conocen muy bien las prestaciones familiares. ¿Y tu marido? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde trabajaba? Tampoco logro acordarme. Pero, Juan Pedro, no te acuerdas. Cada día es peor. Un día no sé acordarse de cómo se llama. Su marido era un especialista de la administración de PTT. Pequeño trabajo tranquilo. Sí, mi José. No os acordáis de él, no cambia. Es siempre igual, sigue lo mismo. Y aunque yo considero que no cobra las prestaciones que debería. Dime, Genoveva, espero que practiques algún deporte, porque encuentro que tienes demasiados gramos de más. Oh, ¿crees? ¿Cómo estamos por casa? Parece también que tú tienes unos gramos de más. ¿Qué deporte practicas? ¿Deporte? Habéis dicho deporte. A mí me encantan todos los deportes. Soy un aficionado. Pero desde mi canapé, mirando la televisión, fumando algunos cigarrillos y
y bebiendo una buena cerveza. Es más práctico y no me canso. Ah, es por eso que tú también pareces tener unos kilos de más. ¿No? Parece que tu esposa no te cuida muy bien. Qué desilusión tendría la pequeña si ahora te viera. Cuando ibas al instituto eras un verdadero campeón. Juan Pedro está perfectamente. También sale a caminar y tomamos cursos de baile. Está en muy buena forma. Sus últimos análisis le salieron estupendos. Lo único que le está fallando un poco es la memoria. ¿Quién es Gloria? No, la memoria. No. Nuestro. Oh, pues, que se nos hace tarde. Tenemos que irnos. Ah, sí, justamente. Tenemos que irnos porque muy pronto va a empezar el partido de fútbol. La final es europea. Adiós, Genoveva. Fue un gusto verte. Dale saludos a tu marido PTT, o era José. Muchas gracias, Juan Pedro. Se lo daré en tu nombre. Voy a visitar a Genoveva la Pequeña la próxima semana y lo hablaré de lo bien que estáis y de nuestro encuentro. Sí, bueno. Adiós, adiós, Genoveva. ¿Quién dice? Si tenemos suerte, nos veremos dentro de 20 años más y todos en la casa de jubilados. Ah, pues, sería divertido. Si dentro de 20 años nos reencontramos todos en la casa de jubilados, sería como un sueño. ¿Volvería a tener a las 3 Genovevas conmigo? Y como sigas perdiendo la memoria, no vas a saber con cuál de las 3 te habías casado. Muy bien. Soy el perro de Sandra, quien es la profesora de español a adultos y a veces me gusta traer mi trufa para sentir lo que está pasando. No siempre entiendo su español, porque yo fuera del lenguaje canino no soy muy inteligente. A veces me duele un poco la oreja o la barriga y alguna pulga de dodo me alivia un veterinario de la pandilla de Obja. El otro día entré en el salón de clases de incógnito y me senté cómodamente en un cojín y sucedieron cosas raras. Empezaron a cantar y los he entendido. Charmen y charmen y charmen. Bueno, los alumnos, Sophie, ¿qué contarlo? Bueno, ¿y tú, Sabine? ¿Qué contarlo? Qué bien, Sabine. ¿Qué más? Qué bien, genial. ¿Qué más? Nada más. Bon, vale. ¿Cuál es la lección de hoy? Yo, el perro, sus acentos muy raros me divierto. De repente los tiempos de pasado me hace dormir.
Bostezo. Todos, ¿todo va bien? ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a empezar nuestro famoso pieza de teatro, no sé si podemos decir pero nos vamos a empezar. Buenas tardes, señoras y señores. Esta noche en Francia tiene una increíble voz. Escucharás a nuevos candidatos en busca del éxito que se presentarán delante de nuestro famoso juez. Un aplauso para Pedrito. Que solo escuchará a los participantes para no dejarse influenciar por el aspecto físico de los cantantes. Y en primer lugar, con una canción que estamos seguros que vais todos a reconocer, un gran aplauso para Las Petroleras. ¿Es la dinamita? Sí, sí. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Soles de primavera para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No es el lugar para propaganda política. No entiendes nada, capitán, la revolución. El gilipollas. Muchas gracias, señora. Un aplauso para los histórico, pero nuestra implacable juez ha dañado su sentencia y debemos de respetarla. Bueno, un otro estilo con nuestra nueva participante que nos viene de un país vecino de Francia y para traernos calor y energía. Un gran aplauso para María del Sol. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Cambio de ventana, porque muy despreciado, por eso no te pregunto.
fiesta. Amor de complementa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Vamos a bailar, porque mi vida yo también mentiras. Vamos a bailar, porque mi vida yo también mentiras. Por mi vida la fortuna del destino. No sabe cantar. Han destruido esa canción. ¡Qué vergüenza! ¡Es imposible! ¡Tanto trabajo duro para nada! Un aplauso para María del Sol. Es increíble, de ver este. Bueno, ahora, nuestro próximo balón, un momento de serio. Cuidado las chicas, porque es un predador. Un predador de corazones. Cantará para vosotras las chicas esta noche. Un gran aplauso por el formidable, el grande Julio Catedrale. Hoy pasaste por mi lado sin fijar ni mirar hacia tus brazos. No quisiera pensar, pero sigo como un tonto enamorado. Y él pudiera estar contigo y ser el otro. Yo sabría retenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido. No sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere. ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo. No está mal, pero falta... No tiene feliz con las mujeres como yo. Un aplauso. Quizás tendrán más éxito esta noche en la discoteca del Cardinal. Quizás, a ver. Y, querido público, tenemos un candidato de último minuto. Antes de recibir a nuestra última candidata, tenéis que escuchar un gran aplauso para Ricky Martin. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. 1, 2, 3. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás.
desde la boca y yo otro planeta. Ella es un laberinto carnal que no entraba y no llega. Así es María, la pobrecita, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, la que hace que brilla, que si la bebe de seguro que va a matar. ¡Opa! 1, 2, 3, un pasito para adelante María. 1, 2, 3, un pasito para adelante. 1, 2, 3, un pasito para adelante María. No te quiero pensar. Pero yo conozco esa voz. Pero, ¿qué es esto? ¿Eres un impostor? ¿No es el Kiki? ¿Eres el Nicoco? Déjate de tonterías. Lo siento, es una broma, no puedo hacer una, ¿no? Muchas gracias, querido público. Bueno, nuestra próxima candidata, no sabemos de dónde viene, es su última oportunidad, porque así no ha tenido éxito. Y esta noche no ha tenido suerte la pobre porque ha caído en las manos de nuestra implacable juez. Un aplauso por Pedrito. No, Pedro. Y ahora, con nosotros, un aplauso